Buenas tardes, saludos a todos los que nos están en este momento sintonizando. Este es su canal Cristo TV 21.5. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Este es su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Bueno, pues volvemos nuevamente al programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos otro día más poder llevar su palabra. Bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza de ayer, que fue sobre llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque Cristo, dijimos que Cristo era la palabra. Cristo es el verbo, Él es la palabra. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un pensamiento? Tenemos que discernir y darnos cuenta o saber, ¿verdad?, espiritualmente, si ese pensamiento viene de parte de Dios, viene de la carne o viene del enemigo. Porque como dije ayer, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y él puede, si nosotros nos dejamos claro, nosotros como creyentes ya tenemos el poder por medio del Espíritu Santo para vencer al enemigo. Pero a veces nosotros, porque no leemos la palabra, porque no oramos, dejamos o permitimos que vengan dardos del enemigo en nuestras mentes. Y ahí es cuando el enemigo toma la ventaja. Por eso la palabra dice: no deis lugar al diablo. Lo dice en Efesios capítulo 5. Bueno, pues vamos a irnos a Colosenses capítulo 3, donde habla que debemos de poner la mira. Nuestra mirada debe de estar siempre puesta en las cosas. Pero antes de esto vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar nuevamente un día más, Señor, en tu programa, porque es tu programa. En este programa, bienvenido Espíritu Santo, le damos la bienvenida a nuestro Padre Celestial. Le damos también la bienvenida al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por manifestarte. Gracias, Señor, y dame de nuevo para poder hablar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Padre. Prepara los corazones, Señor, para que cuando oigan esta palabra ellos puedan entender, Señor, qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Padre. Porque sabemos que tu venida es pronto, Padre. Pronto se está acercando más tu venida, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que en Colosenses capítulo 3, verso 2 dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice: si pues sabéis, vámonos del 3 al 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y nosotros ya resucitamos con Cristo cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros aceptamos a Cristo. Ya hemos resucitado con Cristo cuando tuvimos el bautismo en el agua. Nosotros como cristianos, verdaderos cristianos, ya hemos resucitado con Cristo. Entonces aquí dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, o sea, las del cielo, las celestiales, las espirituales. Dice: ¿dónde está quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Tenemos que mirar las cosas de arriba, porque nosotros ahora como creyentes vivimos por fe y no por vista. Nosotros ahora cualquier cosa que hagamos tenemos que vivir por fe. Por eso dice que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice: porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llevamos todo pensamiento, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, estamos poniendo la mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Un verdadero cristiano espiritual todo lo pone en manos de Dios, y todo lo que hace, lo que dice, lo que habla, lo hace llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso la palabra, como dije ayer, ¿verdad?, que está en el libro de Segunda de Corintios, y lo vamos a volver a leer nuevamente, de que habló Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto que estaba ahí en ese momento.
Fíjense, él estaba defendiendo su ministerio, Pablo, y vámonos desde el 3, dice, en 2 de Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque andamos en la carne, en el cuerpo, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Aquí se refiere a nuestro cuerpo, porque andamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestra carne. Dice que no militamos, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, sino poderosas en Dios, o sea, son espirituales. Nuestra lucha no es carnal, sino que dice que es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son demonios, las fortalezas son los demonios, las ataduras, lo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros. Fortalezas se construyen, se crean en nuestra mente. Por eso es que no debemos de abrirle puertas al enemigo, no debemos de darle pie al enemigo. La palabra lo dice, no des lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo. ¿Y cómo le abrimos puertas al enemigo? Pecando, porque a veces consciente o inconscientemente cometemos pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros que, para la destrucción de fortalezas, tenemos nosotros que discernir qué clase de fortalezas hay en nuestra mente. Una fortaleza puede ser la fortaleza de la lujuria, de la mentira, de la fornicación, de los celos. Una fortaleza puede ser pleitos, una fortaleza puede ser celos, lo que es las obras de la carne que mencioné también ayer. Todas esas fortalezas, ira, contienda, pleitos, amargura, ¿qué más? Puede ser lujuria, ya lo dije, hechicería, borracheras, todo eso son fortalezas, y es lo que el enemigo quiere que nosotros, él quiere atarnos con esas fortalezas. Pero cuando nosotros luchamos no con nuestras propias carnes, sino con las armas de espirituales de Dios, que es la armadura de Dios, que es por medio del poder del Espíritu Santo y por la palabra, nosotros podemos destruir esas fortalezas. Dice la palabra, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso tenemos que estar constantemente alabando a Dios, adorando a Dios, orando, leyendo la palabra, meditando la palabra, congregarnos en la iglesia para poder destruir toda fortaleza. Dice, derribando argumentos. ¿Qué argumentos tenemos que derribar? Argumentos es lo que el enemigo nos trae, como lo hizo con Eva al principio. Y vamos a ver el argumento que hizo con Eva cuando estaban en el huerto de Edén. Vemos aquí claramente cómo él argumentó con Eva. Vemos aquí, fíjense lo que dice la palabra en la desobediencia del hombre en Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer, ahí estaba ya argumentando el diablo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y vemos aquí qué argumento le dijo la serpiente a la mujer, a Eva. Entonces la serpiente le dijo a Eva, a la mujer, no moriréis. Se fija en el argumento, la mentira, el engaño. Eso es lo que hace. Por eso tenemos nosotros que saber que el enemigo, el diablo, vino a matar, a robar y a destruir. Ese es el trabajo de él. Pero nosotros tenemos esas armas poderosas espirituales de Dios para poder destruir cualquier argumento, para poder derribar cualquier fortaleza que venga a nuestras vidas. Dice entonces le dijo la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos cómo el diablo
puso un argumento en la mujer y dice que la mujer vio el árbol, que era bueno para comer y que era agradable. Vemos aquí como la codicia, vea, vino la codicia en la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Comieron del árbol y entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aquí vemos el argumento que el enemigo, el diablo, le hizo a Adán y a Eva, bueno, mejor dicho a Eva, ¿verdad? Pero vemos cómo fueron engañados. Así nosotros somos engañados diariamente por el enemigo cuando nos trae a nosotros argumentos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Derribar todo argumento. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, también Satanás argumentó con Jesús, pero Jesús derribó todo argumento. ¿En dónde lo vemos? En Mateo capítulo 4, que fue el que yo cité también ayer. Pero vámonos ahora a Lucas capítulo 4 del 1 al 13. Vámonos a Lucas, porque también ahí en Lucas también está, dice, la tentación de Jesús. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Fíjense, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder para poder destruir cualquier fortaleza y derribar cualquier argumento en contra de nosotros que el enemigo nos quiere traer? Tenemos que estar como Jesús, llenos del Espíritu Santo. Para estar llenos del Espíritu Santo nosotros necesitamos que estar constantemente leyendo la palabra, no nada más el día en que vamos a la iglesia, tiene que ser todos los días meditando la palabra día y noche, como dice la palabra en Josué capítulo 1 verso 9. Fíjense lo que dice aquí, que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto a Jesús por 40 días, dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. O sea, en otras palabras, ayunó por 40 días. Dice, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Quién no va a tener hambre en 40 días? ¿Verdad? Claro, es obvio. Entonces dice que el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense en el argumento que le trajo Satanás a Jesús, el Hijo de Dios. Así nos trae a nosotros esos argumentos. Fíjense lo que dijo, pero él derribó ese argumento, esa fortaleza que quería el enemigo plantar en su mente, porque las fortalezas se plantan en nuestra mente. Las fortalezas tenemos nosotros que destruirlas con la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Fíjense lo que le dijo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos ahí cómo Jesús lo contrarrestó, cómo él derribó ese argumento. Y así nosotros tenemos que derribar todo argumento, porque si no, entonces se va a convertir en una fortaleza. Y cuando se crea una fortaleza en nuestra mente, nosotros vamos a obedecer ya no a Dios, sino que vamos a obedecer la mentira del enemigo. Vamos a desobedecer la palabra de Dios, y es lo que quiere el enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él vino a engañar a nosotros los creyentes, a los cristianos. Él nos engaña constantemente, quiere engañarnos. Por eso es que debemos de estar como Jesús, llenos del Espíritu Santo. Cuando el creyente verdadero está lleno del Espíritu Santo, va a discernir claramente y rápidamente de que lo que está oyendo no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de Satanás. ¿Y qué tiene que hacer? Contrarrestarlo, como lo hizo Jesús. Escrito está. Vemos cómo Eva fue engañada y ella no pudo contrarrestar el argumento que le dio el diablo a ella, sino que al contrario aceptó esa fortaleza y ese argumento que estaba haciendo el diablo con ella. ¿Por qué? Yo me imagino que porque en ese momento estaba afanada en algo, no lo sé en realidad, pero sabemos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo nosotros podemos derribar cualquier argumento que el enemigo nos quiera dar o hacer. Derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios,
¿Y quién lo hace? El enemigo. Él siempre quiere ponernos argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios. Tenemos que saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es para nosotros una bendición. Por eso Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Y dice la palabra, dice, se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso aquí vemos que ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Filipenses capítulo 3 también habla sobre dónde está nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y lo dice en Filipenses 3:20. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. No debemos de dejarle, no debemos de permitirle que el enemigo nos traiga pensamientos terrenales de que aquí en el mundo vamos a vivir para siempre, o que en el mundo estamos muy tranquilos, porque el enemigo es bien astuto. Tenemos que conocer las acechanzas del enemigo. Dice aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos nosotros esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Por eso no debemos dejarnos engañar por parte del enemigo. Dice, el cual, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros debemos de pensar todo el tiempo en que nosotros no somos ciudadanos aquí. Nosotros solamente somos peregrinos y extranjeros. Venimos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En eso tenemos que pensar todo el tiempo. Tenemos que pensar eso. Eso es lo que tenemos que pensar constantemente. De que nuestra ciudadanía permanente está en los cielos. Fijad, nuestra mente en los cielos, arriba, no en lo terrenal. También vemos aquí en Filipenses capítulo 4, verso 8, que también esa escritura la di el día de ayer, pero voy a volverla a repetir. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Tú tienes que pensar todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Todo lo que es verdadero es lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que constantemente leer la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra también en Josué capítulo 1, verso 9. Y nos vamos a ir ahí. Por eso todo el tiempo tenemos que estar meditando para que no nos engañe el enemigo como lo engañó a Eva y a Adán. Que ellos fueron engañados por la serpiente, ¿verdad? Que era en realidad no era una serpiente, era el mismo enemigo, ¿verdad? Era el diablo disfrazado de serpiente, porque el diablo dice que se viste de ángel de luz para engañar aún a nosotros, los cristianos verdaderos. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo, pero no nada más es pedirle a Dios, es estar constantemente alabándolo, constantemente adorándolo, constantemente oyendo la palabra, leyendo la palabra. Fíjense en lo que dice en Josué capítulo 1, verso 9. Dice, solamente esfuérzate. Josué 1:7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, toda la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo, que no seas engañado y prosperes en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que la palabra de Dios nunca se aparte de nuestra boca. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjense, dice que de día y de noche, no dice que en unas 2-3 semanas y dejes de leer la palabra y otro mes y vuelvas a leer la palabra cada mes, cada semana, no, es día y noche, dice, para que, dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que meditar en la palabra, no nada más es leerla.
es meditarla y ponerla por práctica. Eso es obedecer la palabra de Dios, es ponerla por obra. Dice la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito en la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y no va a poder el enemigo engañarte, porque una vez que tú estás leyendo la palabra, orando, tú te vas a llenar del Espíritu Santo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O vemos aquí claramente que tenemos que leer la palabra, meditarla de día y de noche. Entonces vemos lo que pasó aquí, ¿verdad? En la tentación con Jesús. Él fue tentado, pero él venció la tentación porque le dijo a Satanás, escrito está, Satanás. Vemos claramente que él estaba lleno del Espíritu Santo, así que nosotros también debemos de estar todo el tiempo llenos del Espíritu Santo. Fíjense en lo que dice en Filipenses 4:8, ya voy a regresar a esta escritura, donde dice qué es lo que debemos de pensar, qué es lo que debe de estar en nuestra mente. En nuestra mente debe siempre estar, en nuestro corazón, en nuestra mente, los frutos del Espíritu. Fíjense lo que dice, por lo demás, hermanos, aquí le está hablando a la iglesia de Filipenses, dice todo lo que es verdadero. Sabemos que todo lo que es verdadero es lo que dice su palabra. La palabra de Dios es verdad. Todo lo honesto. ¿Qué es todo lo honesto? Hacer todo lo que es honesto, todo lo que es honrado, honesto, porque eso le agrada a Dios. Todo lo que es justo. ¿Qué es justo? Es vivir en justicia, hacer justicia todo el tiempo, vivir siendo personas justas, no ser personas injustas, o ser personas que no tienen misericordia, no sean bondadosas, no. Ser una persona justa es ser una persona buena, una persona compasiva, misericordiosa, que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Como lo tenía David. David era una persona justa, era un rey justo, y lo podemos ver cuando leemos la palabra. Dice todo lo puro, fíjense en todo lo puro. Dice que un corazón puro le agrada a Dios. Él quiere que nosotros tengamos un corazón limpio. Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Límpiame todos los días de cualquier maldad, cualquier pensamiento que venga de parte del enemigo o del mundo, de mi carne. Tenemos que rechazarlo, hermanos. Dice la palabra, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Todo lo amable, ¿por qué? Porque eso es un fruto del Espíritu. Dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ¿en qué debemos de pensar? Debemos de pensar todas las cosas, como dice aquí, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, para poder experimentar la paz, hermanos, la paz de Dios, y así ser libres de toda ansiedad, porque cuando estamos pensando en otras cosas, lo único que nos trae es aflicción, preocupación, y eso no debe de ser así. Debemos de pensar todo lo como piensa Jesús, porque nosotros ya tenemos, hermanos, la mente de Cristo. Eso es lo que dice la palabra, nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Tenemos que fijar nuestros pensamientos en las cosas que son verdaderas, justas, puras, amables. Si hacemos esto, dice Pablo, vea aquí en esta epístola, que el Dios de paz estará con vosotros, porque dice la palabra en Filipenses 4:8 y 9, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. O sea, le está diciendo aquí Pablo y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero ¿cuándo es cuando el Dios de paz va a estar con nosotros? Cuando nosotros pensamos de la forma en que dice aquí la palabra. Cuando nosotros fijamos nuestros pensamientos en las cosas que son verdaderas, justas, puras, amables. Si hacemos eso, Pablo dice, el apóstol Pablo dice que el Dios de paz estará con nosotros. Dice, la consecuencia de fijar el pensamiento en las cosas profanas del mundo es que el gozo, la comunión y la paz de Dios se pierden y el corazón queda sin protección. Por eso no debemos de pensar en las cosas mundanas, porque se va el gozo y la comunión, la relación con Dios. ¿Y qué pasa? Se pierde,
se pierde, dice, el corazón queda sin protección. Por eso tenemos que protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Con la palabra de Dios. Por eso todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios de la que hablé ayer. Esas armas son poderosas porque son espirituales y provienen de Dios. Y está en Efesios capítulo 6. Vámonos a irnos otra vez a Efesios capítulo 6 para ver lo que dice la palabra aquí en Efesios 6 del 11 en adelante. Dice la palabra del 10 en adelante, vemos la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque todos los días el diablo nos está acechando. ¿Para qué? Para engañarnos, para ver si puede él poner fortalezas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, argumentos que quiere ponernos para engañarnos con astucia. Por eso dice que no debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, o sea, contra los mismos demonios y el diablo, en las regiones celestes. Por tanto, dice aquí bien claro cómo se viste uno de la armadura de Dios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Toma toda la armadura de Dios, ponte toda la armadura de Dios para que estés listo para el día malo, porque va a venir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos de estar bien firmes en las cosas de Dios. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia, ser justos todo el tiempo, vivir en justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, vivir todo el tiempo en paz. Ya vimos cómo podemos tener la paz de Dios cuando pensamos todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo justo. Dice la palabra también aquí, sobre todo tomar el escudo de la fe. Tenemos que tener fe porque dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Cuando vivimos con justicia vivimos por fe. Y dice que la oración del justo puede mucho. Dice, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjense, con la fe nosotros podemos apagar todos los dardos que nos manda el diablo. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, podemos nosotros derribar cualquier argumento. Por eso tenemos que orar, dice también en el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vemos, hermanos, cómo debemos nosotros de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Por eso tenemos que nosotros, como dijo aquí, vestirnos de toda la armadura de Dios, ponernos toda la armadura de Dios. Todos los días, hermanos, todos los días tenemos que hacerlo, como dijo día y noche, como dijo Josué, la palabra que él dijo, ¿verdad? Que día y noche medites en la palabra. ¿Para qué? Para que puedas prosperar en todo lo que tú pidas. Fíjense en Tesalonicenses 5:8 vemos aquí algo bien importante. En segunda de Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 8, dice la palabra, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, esos son frutos del Espíritu, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Los frutos del Espíritu son bien importantes, hermano. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es cuando se manifiestan el fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la humildad, que es la mansedumbre, y también la templanza, que es el dominio propio. Bueno, pues espero que hayan aprendido algo sobre las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales,
en Cristo Jesús y que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, hermanos, para no darle pie al enemigo. Bueno, este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana, el lunes a las 7 de la tarde. Bien, bendiciones.